Las cifras lo que indican es que hay que volver a una cuarentena estricta y tiene que ser sin hambre. Y que la actual política de emergencia del presidente Duque nos lleva a un contagio generalizado de la población y rápido, y a un incremento sustancial de la mortalidad de la sociedad. Los decretos de emergencia por el virus COVID-19 en Colombia debían tener dos objetivos fundamentales. De una parte, garantizar una cuarentena estricta, que es la única manera eficaz para detener el virus, y fortalecer al mismo tiempo el sistema de salud. Y de otra parte, buscar mecanismos de reactivación económica post-pandemia, dada la profunda recesión en que va a caer el mundo y el país. Lo que ocurrió con la aplicación de los decretos y como consecuencia de ellos fue que respetaron completamente los mecanismos de la Ley 100, que precisamente la emergencia vía decreto podía y debía modificar. Para eso era una emergencia, para variar las leyes. Lo cual impidió el fortalecimiento hospitalario y una débil política social al mismo tiempo, cimentada en los tradicionales mecanismos de asistencia focalizada ya creados por leyes anteriores, que reventó la posibilidad de un confinamiento serio. El gobierno no utilizó la emergencia para lo que era, para modificar las leyes que impidieran darle un tratamiento adecuado a la pandemia, causa por la cual se acudió al mecanismo de la emergencia. Aplicando la Ley 100, cuando los decretos ley de la emergencia podían modificarla, se mantuvo la distribución desigual de las unidades de cuidado intensivos, aptas para atender los enfermos graves del virus, dejando la mayor parte del territorio expósito. La localización geográfica y social de la infraestructura de la salud y de su personal humano ha seguido las leyes del mercado. Está ubicada donde hay demanda efectiva, es decir, capacidad de pago. Decía que el gobierno no utilizó la emergencia para modificar las leyes que impidieran darle un trámite adecuado a la pandemia, causa por lo cual se acudió al mecanismo de la emergencia. Aplicando la Ley 100, cuando los decretos de ley de la emergencia podían modificarse, se mantuvo la distribución desigual de las unidades de cuidados intensivos y parte del territorio quedó expósito. La Ley 100, en su efecto territorial, ha quebrado la infraestructura hospitalaria pública y concentrado la privada en las zonas de riqueza relativa del país. Ese efecto de mercado, no compensada por el Estado, dejó amplias zonas territoriales y poblacionales sin infraestructura de salud suficientes. Incluso en las grandes ciudades, que están fragmentadas, hay alta infraestructura de salud en las áreas ricas y escasa o nula en las zonas deprimidas de la ciudad. No se tuvo en cuenta en los decretos el reordenamiento de esta infraestructura y su personal de cara a la realidad de la expansión geográfica de la pandemia. Las UCI se quedaron donde viven las clases medias y los ricos. No se compraron a tiempo los respiradores o UCIs y otro material sanitario de ayuda. Solo desde el 26 de marzo se contrataron unas empresas privadas intermediarias para buscar en el mercado internacional un poco más de 2,000 respiradores. El pedido es completamente insuficiente y las empresas contratadas no han cumplido sus compromisos. El mercado mundial de respiradores ya para esta fecha, con la pandemia extendida en todo el mundo, ha entrado en la especulación y la piratería. Los países productores de respiradores y UCIs no los dejan exportar. Solo en una sola ciudad del país, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, sus autoridades de salud habían configurado un plan de contención del virus que necesitaba el mismo número de respiradores que el gobierno nacional ha pedido, pero a escala nacional, lo cual muestra la insuficiencia del material comprado por el gobierno, aún en proceso de que llegue, en virtud de sus decretos de emergencia. Ahora bien,
Tampoco los gobiernos de las principales ciudades, con la capacidad financiera para hacerlo, los compraron, incluida Bogotá, que sin explicación válida no inició la compra de respiradores ni siquiera para la fecha en que el gobierno nacional comenzó la contratación. Muchos de estos alcaldes para el mes de marzo daban declaraciones públicas donde afirmaban que la enfermedad era una simple gripa, como afirmó la alcaldesa de Bogotá, mientras firmaba los contratos de privatización de 3 hospitales de la red pública de la ciudad y ordenaba la demolición del Hospital San Juan de Dios con una central de urgencias apropiada para disponer de 100 camas de cuidado intensivos. No se contrató todo el personal médico colombiano disponible en el país y en el extranjero. No se contrató la capacidad para realizar pruebas suficientes para encapsular la enfermedad. Estas necesitaban no solo un número elevado de kits, sino el personal capacitado que saliera al territorio para hacerlas y no esperar, como actualmente sucede, que esa solicitud por demanda, cuando las personas ya sienten los síntomas. Muchas de las pruebas han sido demandadas a las EPS, que para minimizar costos las han efectuado mal o las han dejado acumular. Como no se contrató el personal profesionalizado en salud y los estudiantes de último año de las facultades de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería del país, no se construyó la capacidad para cubrir el territorio nacional con pruebas y lograr un aislamiento eficiente de los enfermos e impedir la propagación del virus. De hecho, no se aislaron los enfermos. No se fortalecieron los hospitales, en tanto buena parte de los giros que se hicieron a las EPS para que éstas pagaran a los hospitales y clínicas de acuerdo a su facturación o pagaran deudas con unos requisitos exorbitantes siguiendo precisamente los parámetros de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios. El dinero no llegó a los hospitales. Los hospitales, al quedarse sin pacientes ordinarios debido a la cuarentena, dejaron de facturar a las EPS y se quedaron sin recursos en medio de la pandemia. El personal médico, por esa misma razón, dado que sus ingresos dependen de la facturación que los hospitales cobran a las EPS, dejaron de recibir también ingresos, debilitando la fuerza de la salud. Y muchos de sus integrantes, por denunciar el abandono en que quedaron, fueron despedidos. En cuanto al confinamiento de la población, resultó ser una medida tardía. Una vez llegó el virus a Colombia, sin el cierre rápido del aeropuerto y su cuidado eficaz por la Secretaría de Salud de Bogotá, este se expandió primero en barrios de alta capacidad de pago por la proveniencia social de quienes habían llegado contagiados a través de los vuelos internacionales y luego al resto de la ciudad con mayor incidencia en barrios de baja capacidad de pago sin infraestructura de salud suficiente y luego al resto del país. No se confinó la población afectada en un primer momento. No se pusieron medidas de confinamiento en los barrios de Chapinero y Usaquén, que fueron los primeros en tener contagiados. Ni se detuvo el Transmilenio, por donde se expandió la enfermedad al resto de la ciudad y finalmente al resto del país. Aún siendo tardío el confinamiento, este logró ralentizar la expansión del virus hasta que el mismo gobierno decidió su debilitamiento. El gobierno debilitó a través de decretos de emergencia el confinamiento porque no fue capaz de desarrollar la política social que esa decisión implicaba. En una sociedad profundamente desigual socialmente, con altos niveles de pobreza y de trabajo por cuenta propia ya pauperizado, el confinamiento de toda la población implicaba una fortísima política social que contrapesara esa circunstancia estructural, al menos durante el confinamiento. Es decir, una fuerte redistribución de la riqueza
hacia la población creciente en la pobreza. Los decretos de emergencia no estructuraron esa política social. El gobierno usó unos recursos públicos ahorrados y un endeudamiento con la banca privada cuyo monto total apenas llega a 2 puntos del PIB, Producto Interno Bruto, de las más bajas del mundo, para enfrentar la pandemia, y adicionalmente utilizó el mismo sistema de la política social tradicional, el asistencialismo focalizado de Familias en Acción y otros similares. El esfuerzo por bancarizar sectores pobres para enviar pírricas sumas de dinero terminó fracasando. De los 10 millones de familias que necesitaban la ayuda estatal fuerte, los recursos apenas llegaron a unas 4 millones de familias y de manera muy débil. Los decretos de emergencia no modificaron las leyes sobre el Banco de la República, que hubieran posibilitado un empréstito del gobierno sin interés con el Banco Central, o el uso de reservas internacionales en cuantía de 7,000 millones de dólares, que el mismo Banco de la República, en su informe al Congreso, estipuló que no estaban comprometidas del total de las reservas con que cuenta el país. El gobierno no modificó el estatuto tributario para deshacer las exenciones recién creadas que debilitaron en 9 billones anuales el presupuesto, ni impuso, como sí hizo en otras emergencias, el impuesto al patrimonio para financiar una fuerte política social que permitiera la resistencia de los hogares colombianos y el mantenimiento saludable del confinamiento. El gobierno no quiso legislar a través de sus decretos de emergencia para hacer llevadera la situación de las familias colombianas en cuarentena. No cesó cobros de servicios públicos en sus mínimos vitales. No cesó el pago de arrendamientos, ni cesó el pago de las cuotas y pagos de deudas. Rechazó explícitamente la propuesta surgida del Senado para establecer una renta mínima universal. La política de focalización funciona como una subsidiaria del mercado para que la población más débil económicamente pueda acceder a algunos servicios del Estado, pero no funciona cuando se cierra el mercado en una gran proporción. Ante cierres abruptos y críticos del mercado, lo que funciona como política social es una basada en derechos universales, que por definición son gratuitos para quienes quieren acceder a ellos. La focalización es solo subsidiaria a la universalidad de los derechos. Por tanto, y aceptada por el gobierno su incapacidad, los decretos de emergencia le permitieron quebrantar la cuarentena progresivamente hasta debilitarla seriamente. Hoy es el ejemplo, el IVA, el día sin IVA. Sin que se hubiera fortalecido la red hospitalaria, hasta la fecha solo han entrado al país 90 respiradores nuevos. El quebrantamiento oficial de la cuarentena bajo la excusa de una reactivación económica que hoy es ficticia, pero que priorizó en la política pública a través de los decretos, ha disparado el número de contagios y muertos, al punto que hoy superamos los 60,000 contagiados y casi los 2,000 muertos de manera oficial. Estamos acercándonos a la estadística de China. Partimos en la pandemia compartiendo cifras con Panamá, República Dominicana y Argentina. Y ya los superamos con creces y ya alcanzamos las cifras del Ecuador y estamos a punto de alcanzar las de Bélgica, China y Canadá. Mientras exponen las empresas a la quiebra masiva y a millones de colombianos al contagio, el desempleo ha subido en casi 6 millones adicionales de desocupados. El dinero público ha quedado en la banca privada, que decidió repartir más de 7 billones de pesos a sus propietarios y se enfrenta ya a una escasez de demanda de crédito porque es lo que menos necesitan los empresarios hoy. Los empresarios, ante la ausencia de una disminución de sus compromisos financieros que les ayudara a mejorar sus flujos de caja,
optaron por el despido masivo de los trabajadores. Las familias con integrantes despedidos entraron de inmediato a la pobreza monetaria. Los decretos de emergencia fueron utilizados por el gobierno no para fortalecer el sistema hospitalario ni para financiar a la sociedad en cuarentena, sino para trasladar recursos públicos a la banca privada. Esta ha visto aumentar sus utilidades incluso en una proporción mayor a la del año pasado, en medio de un empobrecimiento generalizado de toda la población. Incluso, si se aceptara que los decretos eran para desatar una temprana reactivación económica, aún en medio de la pandemia, que la mayoría de los países del mundo no quisieron adoptar como política, los esfuerzos de reactivación han sido por la misma razón ineficaces. El gobierno nacional desobedeció el consejo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que había expresado a través de sus voceros que una desactivación de las cuarentenas antes de bajar la curva de la enfermedad con el afán de impulsar la economía solo traería nuevas cuarentenas y un golpe mucho mayor a la economía. Duque siguió las órdenes de Trump y de Bolsonaro. Quiero que me presenten este cuadro que le pasé al técnico. Este cuadro es de un estudio dirigido por Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, Callahan y Hepburn para la Universidad de Oxford y ha sido publicado el 20 de mayo en la revista de Política Económica de Oxford. El estudio consistió en una entrevista a 230 altos funcionarios de la banca central y de los ministerios de Finanzas y Economía del G20, es decir, los países más ricos del mundo. Este cuadro lo que muestra es un eje de menor a mayor donde se mide el multiplicador económico en el eje horizontal y en el eje vertical de menor a mayor el impacto positivo en el cambio climático, porque el cambio climático es el gran productor de pandemias. Y los encuestados llenan una serie de preguntas sobre políticas económicas. Las mejores son las que más activan la economía y más impacto positivo tienen en disminuir el cambio climático. Estas del cuadro amarillo. Si miramos cada una de estas letras, encontramos que la peor política de todas, que se sitúan en el cuadro inferior izquierdo, esta, es salvar aerolíneas. Y si siguen como políticas perversas las políticas de salvación de corporaciones públicas y bancos. Esta Q, que es mediocre en reactivación económica y muy mala en efectos positivos sobre el cambio climático, es inversión en infraestructura tradicional del transporte. Duque se ubica en las peores políticas que estos expertos dicen se puede hacer. Salvar grandes corporaciones, bancos y aerolíneas. Claudia López se ubica en esta política mediocre, hacer infraestructura tradicional del transporte, es decir, Transmilenios. Y estas que son las mejores políticas, la mejor política de reactivación económica dicha por estos expertos del G20 es la renta mínima básica a los hogares. Y desde el punto de vista de reactivar y al mismo tiempo impactar positivamente en el cambio climático, es invertir fuertemente en infraestructuras de energías limpias, de conectividad, es decir, fibra óptica, de salud y educación. Aquí se ubica Colombia Humana y las fuerzas progresistas. Duque, en sus decretos de emergencia, está conduciendo el país a las peores políticas que el mundo califica para afrontar la pandemia. Quíteme el cuadro, por favor. El cambio climático indudablemente ha agravado las actuales condiciones de desarrollo de la pandemia y puede traer en el corto plazo decenas de nuevas pandemias. El cambio climático es el gran productor de pandemias y es irresponsable invisibilizarlo en la configuración de la política pública.
Bajo esta argumentación que hago pública, los decretos de emergencia no sirvieron para fortalecer el sistema de salud en Colombia. No garantizaron la permanencia de la sociedad en una cuarentena eficaz. Han llevado a la muerte por ahora a miles de colombianos y no sirven tampoco para una política de reactivación económica eficaz en tanto generadora de puestos de trabajo que mitigue al mismo tiempo el cambio climático, el gran productor de las pandemias, y reactive los puestos de trabajo. Hoy son 60,000 contagiados, 2,000 muertos. Y en 2 semanas quizás se dupliquen estas estadísticas. Ese es el resultado fáctico de un fracaso en la política económica y social y sanitaria del gobierno nacional. Ese es el medidor. Estamos en el 12º puesto de contagios en el mundo y vamos avanzando. ¿Qué significa eso? Que la concepción de la política económica y social del gobierno no fue la acertada para acometer los retos que demandaba la pandemia mundial. Significa que por estar privilegiando intereses de poderosos, de banqueros fundamentalmente, de grandes corporaciones comerciales que no productivas, de narcoterratenientes, como en el caso de los subsidios del agro, descuidamos completamente lo que tocaba hacer, que era garantizarle la comida y el sustento a la gente en un confinamiento estricto, mientras se podían hacer o importar las unidades de cuidados intensivos que en masa se necesitaban en todo el territorio nacional. Hoy el balance es hambre, desempleo en masa, apenas 90 respiradores que han entrado al país, ninguno comprado en Bogotá, privatización de hospitales, debilitamiento de hospitales, personal sanitario mal contratado y despedido, pero eso sí, un aumento de utilidades en medio de la generalización de la pobreza en Colombia, en manos de los dueños de la banca privada, en manos de los dueños de la tierra en Colombia, en manos de los dueños del poder en Colombia. Gracias, señor presidente, muy amable.